Cumplieron 47 años de la Noche de los Lápices y nosotros vamos a charlar con Sandra Raggio, que es historiadora, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Es autora del libro Memorias de la Noche de los Lápices, tensiones, variaciones y conflictos en los modos de narrar el pasado reciente. También escribió artículos, capítulos de libros y es integrante de distintos proyectos de investigaciones relacionados a los derechos humanos. Bueno, se puede decir que es una persona muy activa en sostenerla, en mantener la memoria, en refrescarla y en transmitirla, ¿no? Y hacerla llegar a más personas. Te damos la bienvenida, Sandra, y gracias por pasarte un rato por aquí, por el Mundo Deslumbrante, para charlar con nosotros. Yo soy Guadalupe y acá está Jorge conmigo, y te agradecemos que tengas un ratito para nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada. Muy bien. ¿Qué te parece que podemos tomar en limpio? ¿Qué cosas crees que siguen activas que podemos tomar de los sucesos del 76, de ese 16 de septiembre, que hoy en día nos puedan seguir aportando a una reflexión como sociedad? ¿Qué luchas siguen, tienen continuidades? ¿Qué rupturas hubo? ¿Qué análisis vos a partir de lo que has escrito y has investigado? Sí, bueno, la Noche de los Lápices es un acontecimiento emblemático, ¿no? Para dar cuenta de la dictadura militar por varias razones. En principio, por quienes fueron las víctimas, ¿no? Adolescentes, estudiantes secundarios, y eso en el momento de la transición, sobre todo, generó un impacto importante a esa sociedad que estaba viendo por primera vez, digamos, lo que había pasado durante la dictadura militar, y un acontecimiento que tenía esa capacidad de confrontar con la narrativa de la dictadura, que se ha puesto también de mucha actualidad hoy, ¿no? Esa que dice que hubo una guerra, que las Fuerzas Armadas nos vinieron a salvar contra el terrorismo internacional, que bueno, que eran terroristas a los que la dictadura estaba reprimiendo, y que eso lo tuvieron que hacer para salvar a la patria, etcétera. Entonces, bueno, lo que en ese momento esa serie de hechos que se conocen como la Noche de los Lápices, y tienen muchas variaciones en la forma de contarlo, dio cuenta de eso, digamos, ¿no? De que, bueno, qué guerra hay contra estudiantes secundarios, digamos, o también la teoría de los demonios, cuál sería el otro demonio que se estaba confrontando. O sea, en momentos de la transición fue un hecho, digamos, un acontecimiento que tuvo mucha relevancia para eso, tenía mucha capacidad para desarticular los relatos que estaban vigentes y que tenían todavía mucha difusión y mucho consenso de la sociedad vinculado a la explicación de lo que había pasado, digamos. Entonces, bueno, un poco lo que yo digo también en mi trabajo de investigación es el problema que tiene la narrativa de la Noche de los Lápices, es que subraya demasiado esta cosa de la víctima inocente, como que si hubiera distintas categorías de víctimas, digamos, ¿no? Como si hubiera víctimas inocentes y víctimas culpables, digamos, ¿no? Entonces eso genera un problema también, ¿no? Ha sido muy eficaz como hecho, porque realmente la atrocidad de la dictadura se demuestra cabalmente en este hecho, pero por otro lado ha tenido dificultades y algunos silencios sobre los que se sostuvo este relato, por ejemplo, de la militancia o la identidad política de los desaparecidos. Así que por muchísimas razones, la Noche de los Lápices hoy es un acontecimiento actual que merece ser revisado, y porque además ha tenido muchísima significación, la Noche de los Lápices, en los procesos de construcción de la subjetividad política de las nuevas generaciones, ¿no? La mayoría de un adolescente que va a terminar militando, la primera actividad que va es una marcha de la Noche de los Lápices. Entonces, bueno, es muy importante como acontecimiento también la construcción de esta subjetividad política, ¿no? De esta sensibilidad política en las nuevas generaciones. Esto que vos señalás como las víctimas inocentes, por ahí puede que sea interpretado a priori desde un lugar de querer empatizar con un sector más amplio de la sociedad y no solo con el que se sienta conmovido con la militancia, pero que a su vez en ese afán se pierde la connotación de lo que era la militancia, y que eso por ahí le puede restar relieve político a lo que se estaba cocinando ahí, ¿o no? Claro, y sobre todo también quitarle sentido político a la violencia del Estado, digamos, porque bueno,
la dictadura persigue a determinadas personas durante el despliegue del terrorismo de Estado por alguna razón, y esa razón es política, digamos, ¿no? No lo hace porque sí, porque son unos dementes, unos irracionales, unos malvados, digamos, son la expresión del mal, pero por otras razones, digamos, ¿no? No solo por lo que hicieron, sino por el objetivo que tuvieron, porque también eso hay que discutirlo, porque, por ejemplo, la teoría de los demonios lo que discute no es tanto el objetivo de terminar con la subversión, sino la forma, la metodología que utilizó el Estado para eso. Y uno lo que tiene que pensar es que también hay un objetivo que tuvo la violencia de la dictadura, que no fue confrontar con las organizaciones armadas o derrotar al terrorismo, sino que tuvo que ver con la transformación social de la sociedad y de políticas económicas, etcétera, que iban contra los derechos de las grandes mayorías. Entonces ahí se entiende por qué la represión, y que no solo fue una represión a las organizaciones armadas, ¿no?, sino que fue una represión en general a un activismo que pensaba y tenía capacidad de resistencia frente a la implementación de políticas antipopulares, como había sido en Argentina durante todo el siglo XX, digamos, ¿no? Una sociedad muy activada, digamos, un movimiento que era muy activado. Entonces lo que se pierde es esa dimensión política, no solo de la identidad de los desaparecidos, sino también de el sentido político de la dictadura. Entonces para algunos le queda un relato, si uno le pregunta por ahí a un joven, y lo que queda de la dictadura es que, bueno, esa cosa demencial de la represión, una represión indiscriminada contra cualquiera, si estabas en una agenda, en una lista, etcétera, ¿no? Como parecieran que tomaron el poder unas personas, unos militares que se habían desmadrado, y la verdad que fue un golpe orgánico que respondió a intereses económicos, de determinados sectores sociales, digamos, o sea, de irracional no tuvo nada la violencia de la dictadura. Entonces me parece que también se despolitiza la violencia. Entonces hay que volver a revisarlo. Y también esa cosa de no hablar de las organizaciones armadas en los 70 hace también que hoy la ultraderecha diga, vieron que no eran víctimas inocentes, vieron que eran militantes de Montoneros, que eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que digan, digo, que lo dicen y lo dicen mal, siguen construyendo sobre falacias, pero eso da pie que yo pensé que era solo por el boleto, digamos, pero bueno, al final no, eran de la UES, y el UES estaba con Montoneros, entonces aparecen una serie de cuestiones que hacen que el discurso, digamos, de la memoria y de los derechos humanos se debilite un poco, digamos, ¿no? Ya, como no me contaron que eran de la UES, no me contaron que eran militantes políticos, me dijeron que solamente habían ido a la marcha del boleto escolar. Entonces, qué bueno que fueron a la marcha, eso es cierto, pero bueno, otras cosas no se contaron, que después se contaron, digo, en los 90 ya se contaron, hubo otros sobrevivientes que contaron que no fue por el boleto, bueno, de esto se habla ahora, no es que ahora no se habla, pero tiene estas dificultades, digamos, ese relato originario. Y en lo que vos fuiste investigando, digo, esto que se toma como este hecho, ¿no? Que se toma como el origen, digo, lo del boleto estudiantil, que además que pensando también en lo que pasó recientemente en Chile, digo que es como, digamos, se lo leía como una excusa, digamos, de los militares para atacar, digamos, o siempre se lo vio como como un punto de partida y como que era por eso nada más. No, o sea, hay varias, tanto el libro que escriben María Soane y Héctor Luis Núñez, y después la película, van a construir sobre todo el libro va a construir como hipótesis que fue por lo del boleto, digamos, ¿no? Que Claro. porque después suspende el boleto escolar en la dictadura, y eso hace que de alguna manera sea como una trampa para los estudiantes secundarios. Bueno, no, eso no fue así, digamos, ¿no? No, el boleto no fue central, no fue un lugar donde los pudieron detectar para después secuestrarlos. O sea, ellos, a un militante de la UES o un militante de la Juventud Guevarista, que algunos eran de la Juventud Guevarista, no los que están desaparecidos, que eran todos de la UES, pero otros, Pablo Díaz, por ejemplo, era de la Juventud Guevarista, y algún otro más sobreviviente también, o Víctor Triviño, que lo secuestran unos días antes, era de la Juventud Guevarista. Estaban buscando a militantes de las organizaciones, digamos, de superficie, de las organizaciones revolucionarias, y para la dictadura, más allá de que para nosotros son unos adolescentes que no tenían ningún grado de peligrosidad,
La dictadura, bueno, o sea, la lógica represiva indicaba que a partir de poder capturar, secuestrar, torturar a estos militantes era un elemento más para ir, digamos, avanzando sobre la represión y el plan de exterminio, Claro. digamos. No es que se equivocaron, digamos. La dictadura no se equivocó y no estaba buscando a estudiantes que se habían movilizado por el boleto. La verdad que eso no les parecía. Imagino que eso a la dictadura no le parecía peligroso en la medida que no fuera la expresión de otra expresión política más grande y sí más peligrosa, que eran las que cuestionaban el orden social, etcétera, digamos. Entonces, lo del boleto, la verdad que fue una construcción posterior, ¿no? En el 84, 85, pero no. O sea, uno ya reconstruyendo las trayectorias de otros militantes y otros sobrevivientes, claramente no fue por el boleto escolar, digamos, no fue por esa marcha, no fue porque los chicos estaban luchando por el boleto escolar. Eso fue un acontecimiento episódico, la marcha en el 75, después no tuvo otras, no tuvo otra secuencia, digamos, ¿no? Pero imagínense que uno de los que organizó la marcha del boleto, Patulo Rabe, que era el referente de la UES en La Plata, lo matan a los 3 años en el 75 y cuelgan el cuerpo de un puente acá en La Plata. O sea, ese era el contexto político donde se inscribe también la dictadura, digamos, de una violencia muy importante que ya se había desplegado incluso cuando fue la marcha del boleto, digamos, ¿no? Entonces, no fue por el boleto, eso está claro, que no lo secuestran por el boleto, no fue un elemento ni siquiera que lo tuvieran en cuenta los militares al momento de capturarlo, digamos, ¿no? La noche de los lápices funciona bien para entender, yendo a lo que vos decís también, cómo actuabas en lo simbólico, ¿no? La dictadura militar, ¿no? O sea, toda esa crueldad expresada en militantes tan jóvenes tiene como un origen de tratar de pensar, bueno, esto tiene que ser disciplinador para el resto de la sociedad, más que adoctrinar o como decían ellos, corregir o perseguir a esos militantes puntuales. Sí, porque lo que da cuenta Noche de los Lápices es real, y porque es real así toda la represión, digamos, ¿no? Es la desproporcionalidad de la violencia que se despliega frente a lo que ellos definían como los blancos y lo que nosotros narramos como las víctimas, ¿no? Hay una desproporción enorme entre las víctimas y los victimarios. Pero eso no solo se da en la Noche de los Lápices. Que yo, en La Plata está la casa de calle 30, que fue un operativo que los militares, bueno, ahí desaparece Clara Naída, nieta de Chicha, que, ¿no? Una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ahí fue un despliegue, un operativo como si iban a capturar a grandes combatientes. Era una casa operativa de Montoneros, estaba la imprenta de Evita Montonera, y sin embargo el nivel de desproporción que hubo de la represión fue tremendo, digamos, que no tiene que ver con si eran estudiantes secundarios. La desproporción que da cuenta la Noche de los Lápices la podés generalizar. Ese fue el nivel de proporcionalidad, digamos, ¿no? De esa supuesta guerra desplegada por los militares. Y me parece que hay que tenerlo en cuenta hoy cuando aparecen esas narrativas de las víctimas del terrorismo y aparece nuevamente la construcción de ese otro demonio, los terroristas que ponían bombas, que mataban gente, que asesinaban, y hablan de cifras incomprobables de víctimas, etcétera. Me parece que hay que volver a reponer eso. O sea, realmente la Noche de los Lápices, más allá de que se haya ocluido la identidad política de las víctimas, sin ninguna duda fue una violencia totalmente desproporcionada. Y otro elemento me parece que tener en cuenta, digo, para completar por qué este impacto de La Noche de los Lápices, que la película precisamente es la primera película que reconstruye la escena del centro clandestino de detención, ¿no? De la tortura, ¿no? Hasta ese momento los argentinos teníamos que imaginar cómo podía ser un centro clandestino de detención a través del relato de los sobrevivientes. Y ahí la película construye esos sintagmas audiovisuales que nos permiten ver el centro clandestino. Entonces ahí hay otra dimensión que aparece en la película vinculada con poner en escena la violencia de la dictadura, lo que es una sala de interrogatorio, lo que es la interrogación bajo tortura, la picana eléctrica, el centro clandestino, la violencia sexual contra las compañeras, digamos. Entonces me parece que ahí La Noche de los Lápices en ese momento fue realmente, y lo sigue siendo un acontecimiento que tiene mucho impacto también en todas aquellas generaciones que no saben lo que pasó, que por primera vez alguien les cuenta
un acontecimiento y que resulta significativo y que genera mucha sensibilidad y mucha empatía, mucha empatía. Sobre todo cuando se lo cuentan, ¿no? Como a los jóvenes, digo, pienso que como algo de la identificación de la edad, en un momento en donde te querés revelar, digo, ver que eso pasó en la historia reciente, debe generar, digo, de hecho vimos la movilización, hoy a la mañana una compañera pasaba lo de que su hija en su centro de estudiantes hablaban o los debates que se habían armado, digo, hay algo ahí como de empatía generacional que bueno, que impacta, ¿no? Tal cual, eso es así, es año a año y se sigue sosteniendo desde la primera marcha que fue en el 86 hasta hoy, digamos. Es muy, muy impresionante eso, ¿no? No hay ningún adolescente que no pase por ese, ¿no? Que haya pasado por esa marcha, por esa conmemoración, que haya pasado indiferente, digamos. Hay un impacto importante. Y yo sigo todavía preguntando, ¿quién vio La Noche de los Lápices? La película cuando doy clase en la facultad, cuando doy capacitaciones docentes, y todos la vieron, muchos la vieron, la siguen viendo la película, más allá que es una película vieja, no es una buena película, digamos, pero sin embargo lo que está narrando la película y cómo lo está narrando, por más que también sea una narrativa también vieja, tiene todavía una capacidad de generar esa identificación, digamos, ¿no? Ese adolescente que se identifica con ese otro que estaba naciendo a la vida, que se estaba enamorando, que, ¿no? Que estaba queriendo cambiar el mundo, alguien sensible, y me parece que tiene todavía mucho impacto, a pesar que obviamente la adolescencia como periodo de la vida ha cambiado muchísimo, digamos, ¿no? Pero sigue teniendo ahí algo, ¿no? Los desaparecidos tienen esa cualidad de ser siempre jóvenes, ¿no? Jóvenes eternos. Y cómo ves hablando, ¿no? de narrativas, este auge o este nuevo espacio que están logrando tener ciertas expresiones que ahora son representadas como la cara visible por Victoria Villarruel, que dicho sea de paso, es imagen de la campaña, de esta segunda parte de la campaña de La Libertad Avanza. ¿Por qué crees que están teniendo ciertas filtraciones y están llegando a tener cierta exposición que años atrás era difícil que tengan? Sí, yo creo que la novedad que tienen, o sea, en su discurso no hay nada nuevo, digamos, es el discurso de la dictadura, digamos. O sea, si uno lo historiza, desde FAMUS en el 84, después Memoria Completa, la propia relato de la dictadura militar, si ves el documento final de la dictadura, lo que dice Villarroel no tiene muchas novedades, digamos, ¿no? Lo novedoso es que en la Argentina haya una fuerza política donde ese discurso no le impide eh, captar votos. Antes era piantavotos decir esas cosas, digamos, ¿no? Por así decirlo, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero si se acuerdan de una actriz, o si lo saben, de Elena Cruz, ¿no? Una Sí, famosa claro. actriz. Y el esposo, Ciro. Bueno, el esposo, que bueno, que hicieron un acto de reivindicación de Videla, y fue un escándalo, digamos, fue un escándalo, la mina se la escrachó prácticamente, tuvo que salir de la escena pública, digamos, más allá que fue legisladora porteña, pero la verdad que fue digamos, perdió crédito absolutamente. Esto no está pasando, o sea, Victoria Villarroel no pierde credibilidad, no pierde votos por esto, y al contrario, de alguna manera, ¿no? Porque la diferencia del discurso más dominante. Entonces me parece que ahí hay algo de cierta no sé, ir a contrapelo, algo como contrahegemónico, digamos, de lo dominante, y que permea, ¿no? En ciertas subjetividades y conciencias que están decepcionadas, que están enojadas, que con esta democracia, con los discursos que construyó esta democracia. Entonces es una forma de patear el tablero, digamos, ¿no? No sé si la votan porque dice eso, pero porque están de acuerdo con lo que ella dice, pero no les importa lo que diga. Y de última, que ella haga contrapunto con lo que se puede denominar como la memoria oficial, porque lo cierto es que el repudio de la dictadura, desde el informe Nunca Más hasta ahora, el repudio de la dictadura
sido, digamos, lo consensuado en la sociedad argentina, incluso por los distintos estados democráticos, más allá de las variaciones que han tenido, tanto el alfonsinismo, el menemismo o el kirchnerismo, pero aún con distintas interpretaciones, siempre se repudió la dictadura, etcétera. Entonces me parece que ahí hay una reacción y también reacciona, entiendo yo, también ¿no?, a la fuerte identidad política que ha tenido el kirchnerismo con los derechos humanos. Entonces, bueno, para diferenciarse también aparece el discurso antiderechos, digamos, ¿no? Como los derechos humanos y la memoria son el recurso y la credencial política de una fuerza política que lo constituye identitariamente, la que se conforma para confrontar con ese discurso, bueno, utiliza de manera espejada, ¿no? En su reverso, digamos, es el antiparadigma. Entonces habla, son antiderechos, son antifeministas, tienen una narrativa de la dictadura diferente, o sea, que la reivindican, no lo pueden decir a viva voz, pero la reivindican. O sea, Villarroel es una orgánica, o sea, participaba ya de Memoria Completa cuando estaba Pando, como reacción a las políticas de memoria del kirchnerismo, es la hija de un militar que es orgánico, o sea, de esos militares represores, digamos, ¿no? Entonces es una hija electa de eso, digamos, y reivindica la actuación de las Fuerzas Armadas, digo, más allá que se escude, no lo diga demasiado, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso, me parece que es eso, es dar cuenta también de que la dictadura militar es un acontecimiento emblemático y que tiene mucha presencia en la vida política y en nuestro presente, ¿no? Que no es un hecho histórico solamente, o sea, no es una cuestión que solo discutimos los historiadores, ¿no? Todavía es un acontecimiento que lo discute la sociedad. Y las memorias están en disputa y hay que seguir disputando y hay que seguir construyendo argumentos. O sea que ni con el nunca más bastó, ni con el juicio de la Junta bastó, ni basta con cada una de las sentencias de los juicios. Hay que seguir activando la memoria, hay que seguir trabajando, hay que construir argumentos, hay que volverlos a repetir si es necesario. Y bueno, y me parece que a veces estuvimos más tranquilos, pensamos que todo ya estaba saldado y no está saldado. Así que bueno, hay que encender los motores de nuevo, digamos, ¿no? Y hay que fortalecer, digamos, la política de memoria y el discurso, y hay que confrontar con estos discursos en base a pruebas, porque hay algo que nosotros tenemos, son pruebas, y lo que decimos es verdad. Surgió un debate cuando hizo la invitación a la legislatura Villarruel, en torno a si había que, de alguna manera, ningunear, como dejarle como ese matiz marginal que siempre tuvo, o de los adeptos que tiene y nada más, o si salir a contestar y manifestar en contra de lo que esto estaba pasando. Y como que surgió un debate interesante de distintos espacios referenciados con la lucha por los derechos humanos. ¿Ustedes qué posición toman, o vos personalmente qué pensás? Sí, a mí bueno, yo en un momento ese día mismo me pareció que digamos, la estábamos multiplicando demasiado, digamos, que la estábamos agrandando. Pero también entiendo que tenemos derecho a expresarnos. Lo que no estoy de acuerdo es intentar prohibir el acto. En ese acto me parece que no estuvo, no me parece que le hagamos, es como que yo creo que tenemos tantos argumentos, es tan falaz lo que dicen, digamos, que uno, bueno, a ver, que digan lo que tengan que decir y se lo vamos a confrontar. Intentar callarnos, así que tampoco estoy de acuerdo mucho con el tema de penalizar el negacionismo, digamos. Sí, es tan falaz ese discurso, y nosotros tenemos tantos argumentos, tantas pruebas para demostrar eso. Bueno, hay que dejar de colocarse en la posverdad, en creo esto o creo lo otro, y decir, bueno, la verdad que y no solo durante este periodo, durante el alfonsinismo también, durante la dictadura, lo que fue el informe de Amnistía Internacional, el informe de la Comisión Interamericana, digamos que dan la razón a nuestro discurso sobre lo que pasó, que no es discurso, es la descripción de los hechos, de lo que pasó, de la violencia que desplegó el Estado durante la dictadura militar. Entonces, me parece que el tema de prohibirlos, ponerlos como en víctimas, en que los censuramos, en que no queremos que hablen, etcétera, nos pone en una posición de debilidad, creo yo, digamos, ¿no? Que tampoco tengo me parece tener tantas certezas, pero lo que creo es que eso, que no hay que tampoco crearles el escenario, crearles
las condiciones como para que puedan seguir reaccionando, digamos, ¿no? Hay que dejarlos que hablen también y hay que confrontar con lo que dicen. No porque a ellos no los vamos a convencer, pero sí tenemos que darles elementos a quienes los están escuchando. Y a mí lo que más me preocupa son las nuevas generaciones. Y me parece que las nuevas generaciones están necesitando que hablemos de otra forma, que no demos por sentado cosas, que las nuevas generaciones no saben mucho, yo lo veo en los docentes, no saben mucho de la historia reciente. Sí, hay mucha memoria, muchos íconos, mucha emoción, pero no se sabe mucho. Si vos decís qué pasó en la década del 70, quiénes eran las organizaciones revolucionarias, no saben otras cosas de la dictadura, el proyecto económico de la dictadura, las nuevas generaciones tampoco lo saben demasiado. Me parece que hay muchas cosas que han quedado como dadas por hecho, digamos, bueno, ya está, digamos, ¿no? Lo importante es repudiar la dictadura, que estuvieron mal y reivindicar a los compañeros, pero muchos no saben muy bien por qué lo estamos reivindicando y tampoco saben muy bien a qué estamos repudiando. Me parece que hay que agregarle más contenido, hay que agregarle más historia, hay más argumentos. Me parece que esto nos tiene que hacer revisar estas cuestiones. Bueno, y que hay que seguir dando la discusión, ¿no? Que no está dada. La disputa no se ha resuelto ni se va a resolver. Sandra, aprovechando que este ratito que nos brindás, quería preguntarte acerca de la Comisión Provincial por la Memoria que vos formás parte. Que ustedes hacen informes en particular, siempre he hecho seguimiento sobre la situación de las personas privadas de su libertad y que siempre todos los años es muy preocupante los números que arrojan los informes que ustedes presentan. Si en este contexto de campaña en el que se habla de seguridad y de invertir en seguridad, se aborda este tema, si alguno de los candidatos toma los datos que ustedes brindan, si sentís que está puesto en agenda de alguna manera por parte de alguno de los candidatos o si ves que se incluya en esto que se refiere como la seguridad, y en particular yo nunca encuentro en los discursos que se mencionen estos números que siempre son en detrimento de la calidad de vida de estas personas. No, claro, no, lamentablemente no. Lamentablemente el discurso de mano dura ha permeado transversalmente las distintas fuerzas políticas. Ahí no hay grieta, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver también, y nosotros también lo evaluamos como un problema también. Ha sido un caldo de cultivo también para que crezcan los discursos de la ultraderecha y antiderechos, digamos, ¿no? A los delincuentes hay que matarlos a todos, a los negros hay que matarlos a todos, esa cosa, ¿no? Racista, clasista, donde se inscribe el sistema penal. La mayoría bueno, obviamente las cárceles están llenas de pibes jóvenes pobres, digamos, ¿no? Y esto es algo que no está dentro de la agenda, ni siquiera en la agenda clara de los derechos humanos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de derechos humanos se habla de la dictadura militar, y nosotros como comisión, que nos llamamos Comisión Provincial por la Memoria, pero creemos que la memoria es intervención en el presente y que hay que conectar ambas cosas, digamos. Entonces, si se estigmatiza y no se reconoce como víctimas a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos hoy por parte del Estado, bueno, hay una conexión, digamos. También habilita ese discurso de la ultraderecha que, bueno, antes eran terroristas, ahora son delincuentes, digamos, ¿no? Pero es una forma de legitimar la violencia del Estado. Entonces, si uno la legitima hoy, bueno, la operación de terminar legitimándola en el pasado está a un paso, digamos. Entonces, para nosotros es muy importante y lamentablemente no. O lo toman con propuestas que tampoco son las adecuadas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que es para resolver el tema del hacinamiento, construir más cárceles, digamos, ¿no? Más cárceles, más caídas, y la verdad que nosotros lo que creemos que esa no es la solución, que la solución es otra política criminal, digamos, ¿no? Otra persecución penal. O sea, el sistema penal persigue los eslabones más débiles de los sistemas, de los circuitos delictivos, de los mercados ilegales, y así no se resuelve ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Ni la situación de los derechos humanos, ni la garantía de seguridad que necesita la población. Entonces me parece que hay que discutir la política de seguridad por fuera de la demagogia punitiva, digamos, ¿no? O sea, hay que discutir en serio la política de seguridad, con datos, etcétera. No hay que abandonar el mundo de las sensaciones, digamos, ¿no? Hoy nosotros tenemos, la Argentina tiene una tasa de homicidios que es baja en relación con el mundo, digamos, una tasa
que de alguna manera da cuenta de los niveles de violencia e inseguridad en la sociedad. Después tenés otro montón de delitos que ocurren, que son los que más impacto tienen en la sensibilidad de la gente, uno no lo está negando, pero hay que mirar la realidad de cómo se despliega el delito, de qué manera, y trabajarlo con seriedad, y no para la tribuna. Y me parece que en las políticas de seguridad se trabaja mucho para la tribuna. Un Bernie trabaja para la tribuna, digamos, ¿no? Y si no tienen los datos a mano, les sugerimos que entren a comisionporlamemoria.org y ahí está todo. Está muy bonita la página, se puede seguir muy fácil, están todos los datos muy fáciles de leer, así que esa no puede ser una excusa. Exactamente, nosotros tenemos todos los datos, están a disposición de quien quiera leerlo en el sitio que se llama Datos Abiertos, donde publicamos todo el tiempo las estadísticas que vamos generando. Bueno, Sandra, muchas gracias por compartir un rato con nosotros, por contarnos, por charlar y sobre todo por la labor que llevas adelante, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir estos temas, por hablar de derechos humanos, por hablar de memoria, que es tan importante hacerlo además con calma y tratando de pensar, digamos, ¿no? Y no solamente consignas, etcétera, sino este espacio, la verdad que fue muy interesante intercambio entre nosotros. Muchas gracias, Sandra. Estábamos hablando con Sandra Raggio, ya historiadora, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, autora del libro Memoria de la Noche de los Lápices, tensiones, variaciones y conflictos en los modos de narrar el pasado reciente.